Buenos días. Mi nombre es Flor de María Rubio Peralta, obstetra con especialidad en psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal. El día de hoy hablaré sobre un tema importante para la salud sexual y reproductiva, que es la metodología anticonceptiva. La planificación familiar es un aspecto fundamental y conocer las diversas opciones anticonceptivas disponibles nos permiten tomar decisiones informadas y responsables. Bien, el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy, como agenda, tenemos lo que es tocando como un primer punto respecto a lo que es la planificación familiar. Luego, lo que es el método anticonceptivo. eh, Asimismo, la normativa en planificación familiar, eficacia de los métodos anticonceptivos y clasificación de los métodos anticonceptivos. Bien, como primer punto, como mencionamos, es importante definir qué es la planificación familiar. Pues según la Organización Mundial de Salud, nos define que la planificación familiar permite a las personas decidir cuántos hijos tener y determinar los intervalos entre los embarazos. Pues bien, ¿no? La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como recibir una información sobre lo mismo y los servicios necesarios. Eh, esta medida permite además lo que es el espaciamiento adecuado de un parto y otro. Eh, pues la planificación familiar nos va a permitir a tener una salud sexual y reproductiva responsable a través del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En sí nos brinda bastantes beneficios, entre ellos pues va a contribuir a lo que es la disminución de las muertes maternas, eh, evita lo que son los embarazos no planificados y fomenta lo que es la adopción de prácticas sexuales responsables y más seguras, ¿no? Ayudando asimismo a tener hijos mucho más sanos. Bien, ahora también es importante que definamos lo que es la metodología anticonceptiva. Bien, en cuanto a la metodología anticonceptiva, podemos determinar que los métodos anticonceptivos son técnicas eh, y dispositivos que impiden o reducen lo que es la posibilidad que una mujer quede embarazada. Además de proporcionar un control de natalidad, ayuda a planificar el momento óptimo para tener el hijo planificado. Bien, ¿no? También podemos decir de que pues nos va a permitir optar por varios métodos en cuanto a lo que corresponde a los métodos anticonceptivos, que no, como mencionamos, va a reducir las probabilidades de una fecundación o un embarazo a través de las relaciones sexuales. Los métodos anticonceptivos, pues, contribuyen decididamente en la toma de decisiones sobre el control de la natalidad, el número de hijos que se desea tener y la prevención de los embarazos, ¿no? Asimismo, pues va a permitir lograr tener los hijos que se hayan planificado. Ningún método anticonceptivo eh, puede considerarse mejor que otro. Eh, Bien, cada método tiene sus indicaciones y deberá buscarse aquel que sea el más idóneo para cada circunstancia y que permita una mejor salud sexual, ¿no? Y sobre todo puede sentirse cómoda con el método elegido. Bien. Asimismo, cabe mencionar la importancia de lo que es la norma técnica de salud de planificación familiar, que es la norma técnica número 124-2016-MINSA, volumen 1.
La norma técnica en sí describe que son las disposiciones relacionadas con los procesos vinculados a la atención integral en planificación familiar con calidad y seguridad que se debe de dar en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención según correspondan. Y es por ello importante mencionar acá cuál es la finalidad y cuál es el objetivo que se desea alcanzar acerca de la aplicación de la norma mencionada. En cuanto a la finalidad, pues menciona que es el de contribuir a que las personas ejerzan sus derechos de manera responsable, libre e informada respecto a la decisión del número y esparcimiento de los hijos que deseen procrear, brindando servicios de planificación familiar de calidad. Y en cuanto a los objetivos, mencionando el objetivo general que se desea alcanzar, pues es el de establecer las disposiciones relacionadas con los procesos vinculados a la atención integral en planificación familiar, con calidad y seguridad en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención según corresponda. Asimismo, también es importante mencionar las condiciones de elegibilidad que también nos menciona en la norma técnica, pues son aquellos criterios que permiten lo que es la elección de los métodos más apropiados, ¿no? Según las condiciones de salud de cada persona, proporcionando de esta manera un adecuado margen para proteger a la mujer de potenciales efectos secundarios derivados del uso de un anticonceptivo. Existen 4 condiciones de elegibilidad que la norma técnica de planificación familiar ha planteado. Los 2 primeros, pues procede a usar el método y en los 2 últimos es donde permite detallar lo que son las situaciones en las cuales no puede ser usado, ¿no? Los 2 primeros, para los que no hay restricción para el uso del método anticonceptivo, pues sí permite el uso del método anticonceptivo. En el segundo recuadro vemos donde las ventajas del uso del método generalmente van a superar a los riesgos teóricos o probados. Entonces también está para el acceso para ser utilizado. Y los 2 últimos, pues ya son ciertas restricciones en los cuales no va a permitir el uso, como es donde los riesgos teóricos o probados generalmente van a superar lo que son las ventajas del uso del método. Y en el último tenemos que representan un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo, pues está totalmente contraindicado para su uso. Es importante tener en cuenta estos criterios, ya que para decidir el método anticonceptivo a usar, también es necesario contar con el profesional adecuado quien guiará para tomar la decisión apropiada. Teniendo una evaluación correcta de acuerdo al estado de salud y de acuerdo a eso, pues se tomará la decisión a elegir el método que se desee iniciar. Bien. También es importante que determinemos cuál es la eficacia de los métodos anticonceptivos, ya que de esta manera también es un criterio para la elección. En cuanto a la eficacia de los métodos, pues se va a medir de acuerdo al número de embarazos por cada 100 mujeres que utilizan el método por año. Los métodos se clasifican según su eficacia bajo estos criterios. Pues estos criterios han sido determinados también por la Organización Mundial de Salud, donde nos define de que si son muy eficaces, el término es de 0 a 0,9 embarazos por cada 100 mujeres. Eficaz de 1 a 9 embarazos por cada 100 mujeres. Moderadamente eficaz
de 10 a 19 embarazos por cada 100 mujeres y menos eficaz de 20 a más embarazos por cada 100 mujeres. Bien, teniendo en cuenta ya lo mencionado, pasamos a ver lo que son los criterios de clasificación de los métodos anticonceptivos. En esta oportunidad los he clasificado de la siguiente manera. Tenemos los métodos naturales, que son del ritmo, y otros métodos que vamos a desarrollar. Luego tenemos los métodos hormonales, que están las pastillas o píldoras, así los inyectables, los implantes y el SIU. Los dispositivos intrauterinos, la T de cobre y nuevamente el SIU. Métodos de barrera, preservativos masculinos, preservativos femeninos y otros. Y en cuanto a los métodos definitivos, tenemos lo que es la ligadura de trompas y la vasectomía. Bien. Entonces, en cuanto a los métodos anticonceptivos eh, naturales, es un grupo de métodos conceptivos que, bien, su eficacia no es tan alta. Tenemos una efectividad del 75%. Tampoco su uso es tan frecuente porque en sí es un poco complicado en el sentido de que se requiere de muchos términos de cálculo y entonces, y también interfiere con los estados emocionales de las personas, de las mujeres, ¿no? Entonces, eso hace de que no sea tan accesible para su uso, pero en sí vamos a mencionarlos. Tenemos el método del ritmo o de la regla. Este método anticonceptivo, pues, consiste en realizar un seguimiento de la menstruación para predecir cuándo va a ser la ovulación. Usar el método del ritmo como método anticonceptivo requiere lo que es la persistencia y un registro cuidadoso. Si, bueno, no se quiere aún tener un hijo, pues deben de tener relaciones sexuales durante las fechas que se haya determinado que no son días fértiles. El uso de este método anticonceptivo pues requiere de ciertos pasos, como es el de registrar la duración en un promedio de 6 a 12 meses de los ciclos menstruales, lo cual pues es uno de los factores también adversos que, por lo cual no es muy usado este método anticonceptivo. Otro de los pasos es el de determinar la duración del ciclo más corto, luego determinar la duración del ciclo más largo y luego actualizar los cálculos todos los meses, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que hay muchos factores también, como son los medicamentos, tal vez, o el estrés, que pueden afectar el momento exacto de la ovulación, pues este método del ritmo no, muchas veces no es tan preciso, ¿no? Y no es aconsejable asimismo a quienes tienen ciclos irregulares. Bien. Luego, otro método natural, tenemos el método de PIS o el método de el moco cervical. Asimismo, este método se basa en lo que es la identificación del moco cervical que es producido en el cuello uterino durante los días fértiles, periodo en el cual debe de evitarse las relaciones sexuales. El moco cervical es claro, transparente, elástico, ¿no? Al estirarse parece un hilo. Pues también a veces se les hace un poco difícil la identificación precisa del momento de la ovulación a través de este método porque puede confundirse con otras situaciones de presencia de flujos, por lo cual también no es tan frecuente este método para su uso.
El otro método es el método de la temperatura. Consiste en conocer lo que son los días fértiles de la mujer a través de los cambios de temperatura corporal, lo cual se mide diariamente al despertarse en la mañana, y los días fértiles van a corresponder a los días que hay mayor grado de temperatura. Ujú. Bueno, y luego continuamos con, en los métodos naturales tenemos el método de la lactancia materna exclusiva y amenorrea, MELA. Eh, Entre los métodos, quizás este es el método que tiene un poco más de eficacia, ¿sí? Es un método anticonceptivo que se da en un periodo pues muy concreto, ¿no? Que es durante la lactancia materna exclusiva. Su nombre, como lo hemos mencionado, MELA, que es método de lactancia y amenorrea. Eh, se, se cumple en ciertas condiciones. Si se cumple con las condiciones que veremos ahora, pues puede llegar a tener una eficacia de hasta el 98%. Bien, en cuanto a este método, entonces es fundamental que se cumplan lo que les mencionaba, ciertas condiciones, pues el bebé debe de alimentarse exclusivamente de leche materna, es decir, tiene que darse la lactancia materna exclusiva. Eh, y durante el día tiene que haber realizado entre 8 y 12 tomas. La madre tiene que estar aún sin menstruación, es decir, tiene que estar en amenorrea, y el bebé pues debe de tener menos de 6 meses. Siendo así, es un método, si se cumplen estas condiciones, es un método de alta eficacia, la lactancia materna, que sería el MENA. Y luego tenemos otro método natural, que es el método de los días fijos del collar. Bueno, incluso este método es menos usado aún, ¿no? Que se basa en el conocimiento que hay que tener de los días fértiles. Este collar va a estar dividido por colores, y cada color tiene un significado, pues las perlas marrones van a indicar los días en los cuales el embarazo es poco probable. Las perlas blancas van a indicar los días con mayor riesgo de quedar embarazada, y la perla roja indica el primer día de la menstruación. No es un método anticonceptivo fácil de usar. ¿Mm? Bien, ¿no? Esto sería en cuanto a los métodos anticonceptivos naturales. Como mencionamos, pues el que quizás entre ellos el método de MELA, considerando los pasos mencionados, sea uno de los métodos más eficaces entre el grupo que hemos nombrado. Luego tenemos lo que son los métodos anticonceptivos hormonales, que es el grupo en el que son más usados. Ujú. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos hormonales? Son métodos más usados por la mujer, como hemos dicho. eh, Se componen de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. Los anticonceptivos hormonales pueden estar compuestos por estrógenos que impiden la ovulación, y progesterona que va a evitar lo que es la preparación del endometrio, alterando el moco cervical, o solamente pueden estar compuestos a base de progesterona, ¿no? Su mecanismo de acción, como vemos acá en el gráfico, consiste en los niveles de hormonas que presentan los métodos, para de esta manera impedir que se dé lugar a lo que es la ovulación. Y bueno, y así no haya la posibilidad de lo que es la fecundación. Eh,
En cuanto a ello, vemos que los anticonceptivos también van a alterar lo que es el endometrio eh, y el moco cervical, evitando que el útero se prepare para lo que es la implantación de el embrión. Eh, por ejemplo, tenemos la píldora anticonceptiva, así como otros métodos anticonceptivos hormonales que proporcionan mucha garantía y efectividad siempre y cuando su administración sea la correcta. Los anticonceptivos hormonales actúan entonces impidiendo lo que es la ovulación y alterando el endometrio y el moco cervical. Y de este modo, estos anticonceptivos no van a permitir lo que es la implantación del embrión en el útero y por lo tanto, pues no se va a dar el embarazo. Entre ellos, la clasificación de los métodos anticonceptivos hormonales es la siguiente. Tenemos las pastillas anticonceptivas o píldoras anticonceptivas. A su vez, vemos de que eh, se encuentran clasificados en eh, dos formas. Tenemos las pastillas anticonceptivas de progestágeno solo o la mini píldora y las pastillas anticonceptivas combinadas, ¿no? Las pastillas anticonceptivas de progestágeno solo, mini píldora, eh, su mecanismo de acción es la de espesar el moco cervical, que funcionará como un tapón para evitar que los espermatozoides viajen hasta las trompas de falopio para la fecundación, ¿no? Para el encuentro con el óvulo. La diferencia principal es que las pastillas de progestágeno contienen un solo tipo de hormona. Al no contener estrógenos, puede ser usada por personas que estén dando de lactar o que no puedan tomar estrógenos por cualquier otro motivo. Vienen en cajas de 28 pastillas y esto significa que las 28 pues, unidades contienen el progestágeno y deben de ser tomadas de manera diaria a un horario establecido que sea la misma hora. Cuando se usa correctamente, pues estas pastillas de la mini píldora, su eficiencia en la prevención del embarazo es más del 99% en los casos presentados. Tomar estas pastillas con más de 3 horas de retraso, pues las reduce lo que es su eficacia. Ahora tenemos lo que son las pastillas anticonceptivas combinadas. Las pastillas anticonceptivas combinadas contienen pequeñas dosis de lo que son las hormonas sintéticas de estrógeno y progesterona, que son similares a las hormonas de estrógeno y progesterona producidas por el mismo cuerpo. Bien. Cómo funcionan, ¿no? Las píldoras, como hemos mencionado anteriormente, el mecanismo de acción que impiden la ovulación, eh, evitan que los ovarios liberen pues óvulos, luego también espesan el moco cervical, lo que dificulta la llegada de los espermatozoides hasta el óvulo para ser fecundado y provocan que el revestimiento del útero adelgace, lo que evita que el óvulo fecundado se adhiera al útero. La usuaria, o sea, debería de tomar esta píldora todos los días a la misma hora y de esta manera pues crear el hábito, ¿no? Tiene una eficacia bastante alta que es del 99.7%. Luego tenemos a las mm, pastilla o píldora anticonceptiva de emergencia. Pues en sí,
estoy colocándolo como clasificación de métodos anticonceptivos, pero como su nombre lo dice, solamente es de emergencia, no es de manera regular, como son todos los métodos anticonceptivos. Se debe de usar, eh, reitero, solo de manera de emergencia, con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado, cuando se haya tenido relaciones sin protección o haya sido víctima tal vez de violencia sexual. Este tipo de anticonceptivo retrasa la ovulación o detiene lo que es la implantación de un óvulo fertilizado. Viene en forma de pastillas anticonceptivas de emergencia, eh, pues aquellas que contienen el levonorgestrel o aquellas píldoras anticonceptivas orales combinadas. Mm, Tenemos que la eficacia esperada de lo que es el levonorgestrel antes de las 72 horas puede ser de hasta 95%. Y el método de Yuspe, que es de 2 dosis de etilenilestradiol y de levonorgestrel, su eficacia es de hasta 75%. Pues reitero que los anticonceptivos orales de emergencia no reemplazan lo que es el uso regular de los métodos anticonceptivos. Solamente deben de ser usados en casos de emergencia. Luego tenemos lo que es el implante subdérmico. Bien, en cuanto al implante subdérmico, es un método anticonceptivo hormonal reversible y a largo plazo. Consiste en lo que son las varillas que se insertan debajo de la piel, eh, en la parte superior del brazo, y liberan una hormona derivada de la progesterona, ¿no? Sus efectos pueden durar de 3 a 5 años dependiendo del dispositivo que se haya colocado. Es un método también bastante efectivo, que es bastante usado actualmente. Eh, la duración de la protección, como decía, puede variar de 3 a 5 años. Hay una liberación lenta y constante del progestágeno en el torrente sanguíneo. Tiene una eficacia del 99.9%. No interfiere con el acto sexual y algunas veces puede producir como efectos secundarios lo que son las alteraciones en el patrón menstrual, ¿no? Irregularidades en el sangrado menstrual. Bien, ahora tenemos lo que es, no sé dónde está tirado por acá. Tenemos lo que son los inyectables. Los inyectables, igual tenemos de dos, eh, de en dos situaciones: el inyectable mensual o combinado, y luego tenemos el inyectable trimestral o de progestágeno solo. En cuanto al inyectable mensual, contiene dos hormonas, el progestágeno y estrógeno, que previenen embarazos durante su tiempo de duración es de 1 mes. Contienen estas dos hormonas y su administración es intramuscular, siendo su eficacia del 99.9%. En cuanto al inyectable trimestral, es a base de progestágeno solo. eh, Su tiempo de duración es de 3 meses. También se administra vía intramuscular y su eficacia es de 99.7%. Está recomendado tanto para corto como para largo plazo.
Y tenemos el tema intrauterino del levonorgestrel, el SIU, eh, bien que es aquel dispositivo que también es de largo plazo, que contiene un tipo de progestágeno como el levonorgestrel, ¿no? Que presente. En este método anticonceptivo es un pequeño dispositivo de plástico que tiene la forma de una T y que es colocado en el útero a través de la vagina y el cervix y tiene que ser colocado por un profesional de salud calificado. Eh, Como reitero, también es llamado dispositivo intrauterino de levonorgestrel, eh, pues es un anticonceptivo de largo plazo eh, y es bastante también, su eficacia también es bastante alta eh, y colocado, como decimos, por un profesional calificado. Luego tenemos, bien, esto sería en cuanto a los métodos anticonceptivos hormonales. Asimismo, como hemos visto, el mecanismo de acción, también es importante mencionar lo que son los efectos secundarios que pueden presentar. En general, pueden presentar en cuanto a las píldoras anticonceptivas y las ampollas mensuales, que son métodos hormonales combinados. Entonces, pueden presentar como efectos secundarios lo que es cefaleas, sensibilidad mamaria, náuseas, que pueden conllevar a veces a su retiro o el cese del método. En cuanto a los métodos hormonales que contienen progestágenos, lo más frecuente que pueden presentar puede ser también como efectos secundarios lo que son los sangrados irregulares, también las cefaleas y cambios en el aumento de peso. Entre otro grupo clasificado tenemos lo que son los dispositivos intrauterinos. Ujú. En este caso está el dispositivo intrauterino hormonal, que es el DIU, la T de cobre, y el dispositivo intrauterino hormonal, el SIU, el que ya lo hemos mencionado. En cuanto al dispositivo intrauterino, la T de cobre, es un método a largo plazo que consiste en un dispositivo en forma de T compuesto de plástico y cobre, que se coloca en el útero a través de la vagina y el cervix. Tiene hilos que van a permitir de esta manera su control y también su retiro, ¿no? Que son fácilmente que salen a través de la vagina. Los estudios demuestran que si bien el uso recomendado para este dispositivo intrauterino, que es la T de cobre, es hasta 10 años, puede ser eficaz máximo hasta los 12 años. Y quienes deseen salir embarazadas pueden hacerlo inmediatamente tras el retiro del dispositivo. Tiene una eficacia también bastante alta del 99,4% y no interfiere con el acto sexual. Eh, También debe de ser colocado por un profesional calificado. Ujú. Bien, entonces vemos de que también es un método de bastante eficacia. Ujú. Entre los efectos secundarios que puede presentar el dispositivo intrauterino, también puede ser los sangrados irregulares o eh, en aumento que puede ser en días o en cantidad, ¿no? Lo cual lleva o también puede darse un dolor persistente en la zona pélvica.
lo que puede llevar también a sus retiros del método. La otra clasificación que vemos son los métodos de barrera. Entre los métodos de barrera están los condones masculinos y los condones femeninos y otros, ¿no? Pero en este caso vamos a mencionar a los más usados. Entre ellos están los condones masculinos. Bien, entre los condones masculinos, pues el preservativo, bastante conocido, son aquellas fundas de que se colocan durante el acto sexual eh, y eh, tiene otro efecto adicional a lo que no tienen los otros métodos anticonceptivos, ¿no? Que también evitan las infecciones de transmisión sexual. Y es uno de los métodos, se puede decir tal vez así, como uno de los métodos más populares. Eh, bien, este método es bastante eficaz en caso sea utilizado correctamente también, ¿no? Los condones, pues, como hemos dicho, son aquellas fundas que están hechos a base de látex, pero también existen de otros materiales, ¿no? Como el poliuretano y también de piel de cordero. Eh, su eficacia puede ser de un 87% eh, o puede mejorar aún más a solo 2 en cada 100 mujeres, si en caso pues se hace de una manera eh, correcta y tomando ciertos criterios. Eh, Entre ellos, como vemos acá en el gráfico, es en cuanto a la ecuación. Pues se dice que esta forma, como estamos viendo acá, es la forma del sombrero de un charro, ¿no? Es la colocación correcta, más no si lo invertimos, si esto pasa y para abajo sería como la forma de un chupón, lo cual no debe de darse. La forma correcta de colocar el preservativo es esto, bajo la forma de, bueno, aparentemente mm, del sombrero de un charro, ¿no? Donde vemos que la parte del ribete es por donde se va a ir desplegando se va a ir cogiendo para su despliegue. Y esa es la forma como debe de colocarse, ¿no? Comenzamos por acá y luego se va retirando y desplegando de esa manera, quedando al final acá una bolsita de ese tipo. Esa es la manera correcta para la colocación. Igual, para su retiro también hay que tener el cuidado respectivo. Hoy en día estamos con una técnica que tiene la denominación de la técnica de la momia, en la cual se tiene que, una vez terminado el acto sexual, pues colocar, envolver el pene con papel higiénico hasta la base y luego de ahí retirar, cogiendo el papel higiénico que se ha envuelto y retirarlo todo y ya se descarta el preservativo usado. Bien, ese es en cuanto a este método, ¿no? Es pues bastante considerado porque, como decimos, no solamente como método anticonceptivo, sino que también como un método que va a permitir reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual que se transmiten pues por los fluidos, ¿no? Como puede ser la clamidia, la gonorrea, el VIH y aquellos que se transmiten por el contacto también de piel a piel, como puede ser el virus de papiloma humano y el herpes. Bien, esto sería en cuanto a los preservativos o condones masculinos. Luego también existen los condones femeninos. Eh, Son aquellos, es aquel método que sirve para contener lo que es el esperma dentro del condón y evitar que pues ingrese a la vagina. Su
Es como estamos viendo acá eh, en el esquema, ¿no? Tiene un extremo que es cerrado y luego otro extremo que es abierto. El extremo cerrado es el que va a ir acá al fondo de la vagina y el extremo abierto pues queda en la parte externa. Eh, Su eficacia es del 79%, pero también mejora esta eficacia si es colocado correctamente en un promedio de 5 embarazos por cada 100 mujeres. Ese es en cuanto a la clasificación de los métodos de Barrera. Luego tenemos otro grupo de métodos que son los métodos definitivos. En cuanto a los métodos definitivos, está la ligadura de trompas y vasectomía. La ligadura de trompas ujú, se refiere a las trompas de falopio, ¿no? Que llevan los óvulos desde los ovarios al útero. Pues estas trompas van a pasar por un bloqueo, por eso su nombre de ligadura de trompas. Lo que hace es evitar, ¿no? Que el óvulo viaje por el conducto y se encuentre con el espermatozoide para que se produzca la fecundación. Su eficacia es del 99,5%. En cuanto a los efectos secundarios que puedan presentar, pues no tienen ningún efecto secundario mayor y es un método definitivo cuando ya se haya decidido eh, ya no tener más hijos. ¿Mm? Luego tenemos el otro método definitivo en el caso de el varón, que sería la vasectomía. La vasectomía, también conocida como esterilización masculina o anticoncepción quirúrgica masculina, es un método anticonceptivo permanente que va a bloquear lo que son los tubos o conductos de las vías deferentes y de esta manera, pues, que transportan los espermatozoides y estos van a tener como objetivo lo que es evitar los embarazos. Eh, no va a interferir con ninguna otra situación en cuanto a la actividad sexual. Asimismo, también mencionar que la vasectomía es uno de los métodos también bastante eficaces y tiene como un resultado del 99,8 de eficaz, pero sin embargo, también hay que tener ciertos cuidados. Pues después de realizar el procedimiento, es necesario que se utilice otro método anticonceptivo, por lo menos durante 3 meses posteriores o hasta tener la seguridad de que ya no hay espermatozoides en el semen, ¿no? La causa principal de la falla del método, quizás en los primeros años después de haberse realizado la vasectomía, consiste en no haber usado métodos anticonceptivos adicionales durante los 3 primeros meses después de realizado el procedimiento, ¿no? Bien, en cuanto, entonces, esta sería la clasificación de los métodos anticonceptivos que hemos mm, definido el día de hoy. Eh, Quería saber, tal vez tenemos algunas consultas o dudas para poder despejarlas, ¿no? Gracias por la atención.